conferencia llamada Los desafíos de la batalla cultural. Este evento fue organizado por el CELTIP, que es el Centro de Estudios Legales sobre Terrorismo y sus Víctimas, y auspiciado por el Club de los Viernes Argentino. Queremos agradecerles a todos la presencia y muy especialmente al general Carlos Esteves, presidente del Sector Militar, que nos invitó a realizar aquí la conferencia. Bueno, para mí es un gusto enorme presentar a estos oradores. Primero las damas, por supuesto, la doctora Victoria Villarruel, fundadora y presidente del CELTIP, autora de los libros Los llaman jóvenes idealistas y coautora de Los otros muertos y el más reciente, que lo pueden encontrar en la entrada, La nación dividida, donde participa con un ensayo sobre víctimas del terrorismo. Victoria ha dado conferencias sobre derechos humanos y las víctimas del terrorismo en todo el mundo y es miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Después, bueno, nuestro invitado especial, Javier Ortega Smith, abogado de profesión, hispano-argentino, diputado nacional en el Congreso de los Diputados de España, portavoz de la Comisión de Justicia y portavoz adjunto de la Comisión de Interior, miembro de la Diputación Permanente de la Cámara. También es concejal en el Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid, portavoz del Grupo Municipal de Vox, y es secretario general de Vox, que como abogado de esta agrupación ha encabezado la acusación popular contra la Generalidad de Cataluña, que llevó a cabo un golpe de Estado. Durante la presentación vamos a repartir material para que puedan realizar preguntas, las escriben y las vamos a agrupar por temas, así tanto Victoria como Javier pueden hacer lugar a todas sus inquietudes. Los invitamos a seguirnos, tanto en las redes de CELTIP como de Club de los Viernes, para que puedan sumarse a otras actividades de estas características. Y bueno, con esto más, con ustedes los oradores. Buenas tardes a todos. Quiero agradecerles muy especialmente y de nuevo al Círculo Militar por recibirnos acá para esta conferencia. Quiero agradecer a mi amigo Javier Ortega Smith que accedió a que compartamos esta conferencia en la cual vamos a hablar de la batalla cultural. También quiero agradecerles a todos ustedes que se toman un momento de su tarde para acompañarnos y finalmente a los equipos de CELTIP y del Club de los Viernes Argentina por la organización de este evento. La República Argentina viene librando una batalla cultural desde hace décadas. Una guerra silenciosa donde lentamente se van atacando todos y cada uno de los principios y valores con los cuales nos hemos criado y que han hecho grande a nuestro país. Pero este derrotero de destrucción no comenzó con los Kirchner o en la década del 70. Empezó décadas atrás, cuando en nuestra región, Cuba, se convirtió en el socio estratégico de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en esta región durante la Guerra Fría. Allí Fidel Castro se alineó con el comunismo y comenzó a desplegar lo que fueron los focos revolucionarios que padecimos desde fines de los 50 en nuestro continente hispanoamericano. Mientras Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dirimían el poder del mundo, Cuba minaba de odio revolucionario nuestra región, una región en la que había problemas de institucionalidad, había gobiernos de facto,
pero fundamentalmente había una necesidad de revancha que encarnaba en forma muy clara como exponente el mediocre médico argentino Che Guevara. En ese momento la guerra revolucionaria se libraba entre la izquierda y la derecha. Allí la lucha de clases, la opresión de ricos sobre pobres, el peligro latente de una guerra nuclear o simplemente posicionarse a favor de gobiernos de facto o de grupos revolucionarios era lo que marcaba el ritmo de la época. En nuestro país no pudimos mantenernos al margen de esto, por lo que la conjunción de la Guerra Fría, junto con la infiltración del marxismo en la Iglesia a través de la teología de la liberación, y el factor del peronismo, que representaba transversalmente al movimiento obrero, crearon una combinación particular de factores que hasta el presente nos marcan en forma invisible pero constante en nuestra discusión política. Desde fines de los 50, Argentina experimentó la aparición de grupos armados con ideas foráneas que comenzaron a envenenar las universidades, los colegios secundarios, las unidades básicas, las parroquias, minando lenta pero constantemente los corazones y las mentes de miles de jóvenes argentinos que habían nacido en un país que era un crisol de razas, que no tenía cuestiones étnicas, religiosas o sociales que justificaran la inmensa violencia que se desataría en nuestras caras durante la década del 70. 17 organizaciones armadas actuaron libremente en nuestro país cometiendo miles de atentados terroristas que principalmente lo que nos robaron fue la cohesión que tenía la mayoría del pueblo argentino. Es que Argentina, pese a la debacle, era el granero del mundo y era un referente tanto en educación de calidad como en cultura en nuestra región. Por supuesto, había cuestiones a reparar y mejorar, sectores postergados, la necesidad de mejorar la calidad institucional, el garantizar la continuidad democrática, pero nada justificaría el derramamiento de sangre que se iba a avecinar. Y ningún sector de la sociedad quedó a resguardo de esta tragedia que emanaba de una pequeña isla del Caribe, donde un dictador disfrazado de comandante envenenaba la región de manera de perpetuarse eternamente en el poder, él y todos sus socios. Extranjeros, argentinos, niños, adultos, uniformados, civiles, peronistas, católicos, radicales, judíos, todos fueron centrifugados por la violencia revolucionaria que solo nos deparó corrupción, miseria, falta de oportunidades y violación a los derechos humanos. Estudiantes de colegios secundarios, de universidades, gente de parroquias, se calzó un fusil para tratar de cambiar el orden existente. Jóvenes como Adriana Kornblit, de 16 años, que el día de su cumpleaños recibió la orden por parte de montoneros de ir a poner una bomba a una comisaría. Ese día no solo murieron policías allí, también murió Adriana. Pero el Estado argentino indemnizó a sus familiares y la recuerda hoy en el Parque de la Memoria. Porque con el fin de la lucha armada, a principios de los 80, en realidad terminó una fase de la batalla cultural, pero comenzó otra, una fase en la cual el objetivo fue demoler los principios y valores que había conocido nuestro país. Para ello fue necesario usar y abusar del sistema democrático, utilizando sus herramientas con el desconocimiento o pasividad del pueblo argentino. El primer paso fue reescribir el pasado de todos nosotros, relatando una historia de jóvenes idealistas que en realidad solo querían un mundo mejor, ocultando convenientemente todo lo que remitiera a la aberrante acción del terrorismo. Así reformularon una historia más acorde para niños de primaria que para adultos que deben ejercer responsablemente su voto.
Y que esto no suene como justificación de absolutamente nada de la década del 70. Pero la violencia la sufrimos todos, y las consecuencias también, aunque parezca que el monopolio del dolor solamente es de la izquierda. Luego fueron por las instituciones, también por la reforma constitucional. En 1994 nuestra Constitución fue modificada para incluir mucho de lo que sería la batalla cultural de las décadas siguientes. Ya el mundo había cambiado. En 1989 cayó el muro de Berlín, el paradigma de izquierdas y derechas ya sonaba obsoleto. Y Cuba también se ayornó. Modernizó sus postulados y los adaptó a los nuevos tiempos. Por lo que la izquierda fue tornándose en progresismo. Cambió la lucha de clases por un conglomerado de nuevos temas que en nuestra región se encuentran bajo la denominación del socialismo del siglo XXI. Este socialismo reconoce como su usina al Foro de San Pablo, creado en apariencia por Lula da Silva, pero que en realidad detrás tiene las garras del castrismo cubano. Un verdadero estado parásito de otros países a los cuales mina, a los cuales envenena, como ocurre con Venezuela. Ahora, la cuestión es imponer una agenda internacional de nuevos derechos, que en realidad son la base de la desigualdad y la discriminación que van a sufrir una gran cantidad de otros ciudadanos. Derechos como los de los pueblos originarios, el lobby LGBT, la ideología de género, el supuesto derecho al aborto, el rechazo a las Fuerzas Armadas, la aplicación de la justicia transicional, la legalización de las drogas, la eutanasia, el animalismo, etc. Todas estas ideas representan supuestos derechos individuales, pero que en realidad detrás tienen fuertes intereses de grupos internacionales. En nuestra región, Cuba comprendió acabada y rápidamente este proceso, forjando los lazos necesarios para vivir a costa de otros, desperdigando su revolución silente, como la llama la médica cubana por todos conocida, Hilda Molina. Hoy en Venezuela hay entre 20.000 y 25.000 agentes cubanos, que son funcionarios paramilitares y que están para conducir y guiar el gobierno de Maduro, como antes lo hicieron con Chávez. Ellos son la garantía de continuidad de este gobierno, el cual caería de retirarse los cubanos. Pero mencionemos qué es lo que pasa con la derecha en esta batalla cultural. Los valores que defendemos, como la familia, la libertad, la propiedad, el derecho a la vida, la libertad de expresión, la defensa de la Constitución y la independencia de poderes, la soberanía territorial, se encuentran en retroceso o en un constante estado de debate estéril y desgastante. La derecha se mueve retroactivamente por haber subestimado, menospreciado o simplemente haber sido indiferente a la batalla cultural. Nos movemos al ritmo que nos plantea el progresismo, sin comprender que ya no hay tiempo para ser neutral o esperar que otros hagan lo que tenemos que hacer nosotros. Específicamente en Argentina, con el advenimiento del kirchnerismo al poder, se impuso el setentismo como narrativa oficial y con ella el control masivo de los medios de comunicación. Muy pocos medios pudieron escapar a esta dinámica y mantener su independencia de criterios, lo que fue en cierta manera de utilidad para el gobierno kirchnerista porque les permitió decir que aquí había disenso democrático. Sin embargo, aquellos medios que se sostuvieron en forma levemente independiente o que no fueron comprados por los amigos del gobierno, fueron presionados, asfixiados con la pauta de publicidad oficial, o simplemente vinculados a causas judiciales, como ocurrió con los hijos de Noble, o como ocurrió con Papel Prensa, por ejemplo. Un fenómeno análogo ocurre con el régimen de Maduro, quien controla todos los medios masivos de comunicación, siendo allá virtualmente imposible
que haya una entrevista libre de intervención del gobierno cubano, del gobierno venezolano en realidad, con Cuba detrás. Es así que entonces se instaló el discurso único, la narrativa oficial, y eso es sobre lo que se construye el poder político. Aquí en Argentina Cambiemos, al ignorar la división que produjo en la sociedad argentina la grieta acá, no solo mostró su enfoque naif en el ejercicio del poder frente a quienes no están dispuestos a cumplir las normas, a respetarlas, sino que expuso su incapacidad para construir su propia contranarrativa, con el agravante de que alimentó y mantuvo los pilares con los cuales el kirchnerismo edificó su relato oficial y dio la batalla cultural. Y lo hizo para crear primero con el ejercicio del poder de la palabra y luego con el poder de los actos, la narrativa que segmenta a la sociedad cuando se procura dividir para reinar. Estimados amigos, nos tocó este tiempo, una época donde se nos pide luchar en defensa de nuestras ideas. No hay más excusas para no comprometerse o permanecer impasibles frente a la imposición, por ejemplo, del supuesto lenguaje inclusivo, o el adoctrinamiento de nuestros niños en teorías sexuales que no tienen ningún tipo de contenido biológico, o la obligación de sustentar con nuestros impuestos a otros ciudadanos que no quieren trabajar, pero que sin embargo cortan las calles reclamándole al Estado que los mantenga, en lo que es un constante caos social que impide el progreso y el bienestar para los habitantes de este país. En definitiva, no podemos rehuir más la responsabilidad de defender aquello en lo que creemos, que hace a nuestra idiosincrasia y que por falta de quienes luchen está por cambiar vertiginosamente. Este es nuestro tiempo, en el que vamos a dejar protegidos los valores que van a llegar a las nuevas generaciones, en el que debemos dejar un legado de lucha frente a quienes quieren domesticarnos y lavarnos de toda singularidad. Es el tiempo en el que tenemos que inspirar a los miedosos y transmitirles la mística que tienen aquellos que defienden la libertad y la igualdad para todos. Este es nuestro tiempo. Muchas gracias.
sean solo los con la noche incendio, con la tormenta letal, en los días de miseria o en la hora de la abundancia, sabrás que estás logrando hacer a España grande otra vez. Pues muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, en primer lugar, al Círculo Militar y en la persona del General Esteve por acogernos en esta casa, la Casa de los Militares, la Casa del Honor y del Servicio a la Patria. Gracias a la Fundación CELTIP, que dirige de manera, creo que ejemplar, mi buena amiga Victoria Villarroel, porque es un ejemplo de cómo las grandes causas, esas causas difíciles, esas causas espinosas, siempre tienen héroes que están dispuestos a levantar la bandera y de defenderla hasta las últimas consecuencias. Gracias también al Club de los Viernes por el trabajo en la organización de este acto. Gracias a los medios que han acudido a su retransmisión. Gracias a todos ustedes y gracias a todos los que siguen este acto por streaming desde aquí. También me consta que desde España, que las horas no son ciertamente las más adecuadas. Yo no vengo a hablarles de un programa político. Siento si alguno esperaba un meeting, esperaba un acto de campaña. Ya sé que aquí Vox no está en campaña. Aquí no vengo a hablarles de las siglas de un partido, ni a contarles lo que hicimos o lo que vamos a hacer. Tampoco voy a hablarles de personas, aunque podría hablarles de personas como nuestro presidente, que se jugaron la vida desde los 14 años por defender la libertad frente al terrorismo etarra. Hoy vengo a hablarles, y créanme, y Victoria les podrá dar cuenta, que en ningún momento hemos hablado de lo que iba a hablar cada uno, pero yo la he escuchado, como todos ustedes, muy atentamente, y he oído muchas de las cosas de las que yo quería hablarles. Y esto es bueno, porque significa que cuando te despojas de los prejuicios, cuando te enfrentas a la realidad con valentía, encuentras identidad en el diagnóstico y también identidad en las propuestas y en las soluciones para el futuro. Yo les vengo a hablar a todos ustedes de principios y de valores, porque esa fue la razón que hizo que un día 25 españoles, en torno a una mesa, hace justo 5 años, decidimos levantar una bandera. Una bandera que hoy, dentro de nuestras filas, ya la apoyan 52.000 españoles, y en las urnas casi 3 millones, que hoy tiene grupo parlamentario 24 diputados nacionales, o está en el Parlamento Europeo, o en 10 parlamentos regionales, o en 500 municipalidades. Pero lo más importante no son esos datos. Lo más importante es que dimos la batalla. Esa batalla cultural, pero también la batalla de las ideas. Esa batalla que dimos en los tribunales, esa batalla que dimos en las calles. Esa es la misma batalla. Porque nos enfrentamos, queridos compatriotas, porque como argentino me siento unido a vuestros mismos problemas y siento también el anhelo y la esperanza de que un día logremos las mismas soluciones. Y esa batalla es la batalla que nos decía el vídeo, por la que hay que estar dispuesto a mojarse, hay que estar dispuesto a saltar a la arena y a darlo todo sin hacer cálculos de tiempo ni de otro tipo. Yo vengo a hablarles de lo que significa la defensa de la patria, la defensa de la unidad territorial de la patria, que va íntimamente unida a la defensa de la soberanía nacional.
Y Argentina, al igual que España, ha perdido, ha retrocedido en su soberanía nacional. No solo la parte del territorio usurpado por el pirata inglés, como lo está Gibraltar, también esa soberanía que se ha ido cediendo poco a poco, cediendo en lo cultural, cediendo en lo económico, dependiendo de lo que digan y decidan desde otros organismos extranjeros. Hablamos de la nación argentina, hablamos de la soberanía de los argentinos, de sus instituciones. Y lamentablemente, como en España, hay quienes prefirieron poner la soberanía y la unidad de la nación al servicio de intereses ajenos. Hablamos de la defensa de la identidad de la Argentina, de su cultura, de su idioma común. Esa identidad que, como en España, se encuentra atacada por un mal global, el mundialismo. Ese que atenta contra los Estados-nación, ese que quiere cortar por el mismo patrón a todos los habitantes del planeta y decir que no existen razones ni identidades nacionales, que solo existen suprapoderes a través de multinacionales o de organismos poco claros que terminan decidiendo el bien y el mal y la razón de existir de millones y millones de personas en el planeta. Es la defensa del concepto de la libertad en su más amplia expresión, porque nosotros, cuando decimos que la razón básica de nuestra bandera, que es la misma que deberá levantar la Argentina, de defensa de la patria y de la libertad, hablamos de la libertad de educación, para poder educar a nuestros hijos de acuerdo con nuestros principios y con nuestros valores, y enfrentarnos a la imposición totalitaria de la ideología de género. Hablamos de la libertad política frente a quienes quieren imponernos el discurso único del totalitarismo, el discurso único del sectarismo, aquellos que deciden quiénes son demócratas y quiénes no, aquellos que te van a etiquetar de principio a fin si no estás en el discurso imperante, mal llamado de lo políticamente correcto, que suele ser el discurso de lo más incorrecto que puede haber en la política. Hablamos de la libertad también de conciencia y de religión frente a aquellos que o bien intentan imponer un laicismo militante, es decir, la prohibición de cualquier conciencia, de cualquier deseo de expresión de libertad, de espiritualidad, o bien los que directamente en el totalitarismo del otro lado lo que pretenden es imponer una teocracia, bien sea esta islamista o de cualquier otro cariz. Y hablamos de la libertad en la economía, la libertad de poder crear tu propia empresa, la de poder labrar tu propio futuro, la libertad de que tu trabajo no se vea directamente confiscado mediante una fiscalidad abusiva, apabullante, que hace imposible generar un mínimo ahorro, generar un mínimo futuro para las personas, para las familias y para las empresas. Y hablamos del principio de la justicia. Hablamos de la división de poderes, algo que los maestros clásicos entendían que era la base fundamental del Estado como lo concedemos o como lo queremos interpretar, un Estado donde la división de poderes es precisamente el contrapoder, es precisamente el que controla los abusos del poder entre el legislativo, entre el ejecutivo y el judicial, con tan importante concepto de la independencia del poder judicial, independencia de cualquier intromisión política, que aquí también, en la Argentina, como en España, se encuentra en grave déficit. Hablamos también de la necesidad del principio, de la defensa del principio de la seguridad de las personas frente al delito,
la seguridad jurídica frente a los abusos de un Estado omnipotente, de un Estado omnipresente, de un Estado que todo lo quiere controlar, que todo lo quiere regular, que coarta nuestra propia libertad hasta de pensamiento, que nos dice lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que comer, en qué tenemos que gastarlo, y que todo, prácticamente todo, está prohibido. Esa seguridad jurídica, que es al final la que trae las inversiones, la que hace posible que muchas personas decidan venir a nuestra nación y arriesgar su patrimonio, que en definitiva es darnos una oportunidad de riqueza, o que hace que muchos nacionales decidan quedarse en su país y no emigrar a otros países que les dan mayor seguridad. Y hablamos también del principio de autoridad, ese que nos dice que hay que respetar la ley, que hay que respetar las instituciones, que hay que respetar al maestro en la escuela, que hay que respetar los principios que conforman constitucionalmente una nación. Respeto a la ley, respeto al principio de autoridad. Y con esto voy terminando, porque estoy seguro que podremos seguir comentando muchos temas a raíz de las preguntas. Pero yo quiero traer hoy aquí que esos principios y esos valores, que estoy seguro que todos ustedes comparten, que todos ustedes han heredado de sus padres y de sus abuelos, yo también lo pude heredar. Por parte de padre, yo soy hijo, soy descendiente, no hijo, descendiente de un emigrante que emigró en condiciones muy complicadas, que vino de un pequeño pueblo asturiano y que logró labrarse un futuro, pero de un emigrante que cumplió la ley, que no vino asaltando fronteras, pisoteando y despreciando la soberanía, que entró para trabajar y que respetó la ley. Soy nieto de un argentino que empezó con una carretilla llenando las entradas de hormigón, de asfalto, de los garajes, y que poco a poco pasó a hacer sus primeras calles y que terminó trabajando en grandes obras públicas en la Panamericana y en grandes obras por todo el país. Y de una abuela que era maestra y que hablaba orgullosa del nivel cultural que tenía la Argentina, que era un ejemplo, con una educación que ha quedado a años luz en preparación, pero sobre todo en respeto y valores. Y de una madre también maestra argentina. Y todos ellos me transmitieron, como a todos ustedes, los tres valores fundamentales en los que se construye la persona, en los que se construye la familia y, en definitiva, en los que se construye la nación. El trabajo como fuente no solo de ingresos, sino de dignificación de la persona. El trabajo que va unido a ese esfuerzo, a la meritocracia, a saber que solo si luchas tendrás derecho a adquirir determinadas cuotas sociales y económicas. El respeto al que me refería antes, respetar a la autoridad desde la misma escuela, dándole autoridad al maestro, respetar a los médicos, respetar a las instituciones, a la policía, a las Fuerzas Armadas, respetar a tu bandera. Y por último, el amor. Una palabra que pocas veces se dice en política, pero ¿qué se construye sin el amor a la familia? ¿Qué se construye sin el amor a los amigos? ¿Qué se construye sin el amor a la patria? Absolutamente nada, porque lo contrario es el odio, como algunos que construyen su discurso en el permanente odio a todo lo que les rodea. Incluso sin saberlo, se odian a sí mismos. Yo quisiera hoy, con todo el respeto, pero también con toda la firmeza que nos caracteriza a los que hablamos de Vox, proponerles, como muy bien nos decía Victoria al final, decía que es la hora de dar un paso al frente. Y créanme, ese paso al frente es decisivo. Aunque pensemos que la montaña es muy alta, que el camino es muy largo,
al menos nosotros hemos podido constatar en 5 años que paso a paso logras hacer algo que para muchos era un milagro. ¿Cómo podíamos, 25 locos, recorrer España? ¿Cómo conseguíamos llegar sin dinero ninguno a presentarnos en todas las campañas electorales? ¿Cómo conseguíamos romper el cerco mediático? Pues yo les diría que con imaginación, les diría que con voluntad, con decisión, pero sobre todo les diría sin miedo y sin complejo. Nuestro presidente termina muchos de sus discursos diciendo sin miedo a nada y a nadie, porque esa es la realidad. Los enemigos de la nación, los enemigos de los valores, los enemigos de la libertad, avanzan rápido porque no tienen quien les confronte, porque no tienen quien les rebata en las televisiones, en la calle, en los tribunales, porque se creen o hacen creer, porque yo creo que ni siquiera se lo creen, que tienen la supremacía moral o ideológica para condenar a todos los demás que no piensan como ellos. Y son los que dicen si puedes hablar o no, porque ya lo saben ustedes. Por el hecho de estar aquí, escuchando al secretario general de Vox y a la presidenta de CELTI, todos ustedes ya han adquirido la condición de fascistas, ultraderechistas. Xenófobos, racistas y muchas cosas más. Y mire, cuando insistentemente los periodistas en las entrevistas nos dicen ¿qué tiene usted que decir ante las acusaciones que les hacen de extrema derecha, de fascistas, de ultras? Nosotros respondemos, son medallas que nos pongamos en el pecho. Porque si resulta que por amar a tu patria, enfrentarnos al separatismo, querer mantener su unidad, nos llaman ultraderechistas y fascistas, pues bienvenido sea. Si resulta que por enfrentarnos a la imposición de la ideología de género nos llaman homófobos, pues bienvenido sea. Si resulta que por querer unas fronteras seguras, donde quien entre de acuerdo con la ley, de acuerdo con la capacidad de la nación y con capacidad de integración, nos llaman xenófobos y racistas, pues bienvenido sea. Pero bienvenido sea todo esto, porque no solo no lo somos, sino porque demuestra que estamos acertando, que estamos dando en la clave. Hoy, permítame, hace muy pocas horas, nuestro presidente, desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, ha tenido un extraordinario discurso. Una vez más, el único de toda la Cámara, que ha llamado a las cosas por su nombre. Comparecía la vicepresidenta de Gobierno para dar cuentas de la colaboración del Gobierno con el barco del Open Arms. Un barco que no es otra cosa que una patera de inmigración ilegal, controlada por el tráfico de las mafias de las personas. Nadie se ha atrevido a llamarlo así por su nombre. Y evidentemente nos han acusado de todo. De inhumanos, de preferir que los pobres inmigrantes murieran en el mar, cuando nosotros hemos puesto datos ante la Fiscalía y ante la Audiencia Nacional de que detrás de todo eso hay un comercio absolutamente deleznable y repugnante de las mafias, desde los países de origen hasta las organizaciones que luego se lucran mediante subvención. Les decía que voy a ir terminando, pero no quiero dejar de hacerlo sin trasladarles, como español y como argentino, el absoluto convencimiento de las posibilidades de la nación argentina para ser una nación fuerte, en lo político, en lo económico, en lo internacional, pero sobre todo y por encima de todo ello, o antes de todo ello, fuerte en valores, porque lo lleva en su propia esencia, porque solo tiene que rascar un poco, que conmover un poco, que remover un poco las conciencias. Cuando nosotros comenzamos, decíamos, y seguimos repitiendo, bienvenidos a la reconquista, bienvenidos a la resistencia, porque al final es esto lo que estamos haciendo, la resistencia frente a la imposición totalitaria y la reconquista de los valores perdidos.
Tampoco quisiera olvidarme. Yo sé que todos ustedes en este momento tienen presente el futuro inmediato electoral. Y sé que muchos están preocupados pensando si volverá otra vez el populismo de la izquierda radical. Y pensarán que solo existe una alternativa y cada cual es muy libre de buscar la alternativa política que crea mejor. Y yo no voy a entrar en esa consideración de si es buena o mala la alternativa frente al populismo de izquierdas. Solo digo que estoy convencido de que la fórmula que va a triunfar, la única posible, es aquella que tenga la valentía de llamar a las cosas por su nombre, sin llegar a aceptar nunca la debilidad de ese discurso fácil que quiere contentar a todos, que tiene miedo a enfrentarse a esa izquierda totalitaria, aquel que esté dispuesto a llamar a las cosas por su nombre, que muchas veces no es otra cosa que hablar de lo obvio, que es a lo que nos hemos referido hoy, a lo obvio y a lo normal, la patria, la libertad, la familia, la educación, el progreso, pero hacerlo con la decidida voluntad de llevarlo a la práctica. Por eso yo les propongo, como hemos propuesto a nuestros compatriotas en España, que busquen una alternativa, pero no una alternativa electoral a corto plazo. Eso es un fracaso seguro. Que busquen una alternativa generacional. Porque el proyecto político debe ser muchísimo más que un partido político. Debe ser un auténtico movimiento social que remueva esas conciencias, que levante la voz ante tantos argentinos, igual que ante tantos españoles que han estado callados, me atrevería a decir resignados, en algún caso hasta justificadamente acobardados, pero que tiene que llegar un momento en que tienen que ponerse en pie. Y entonces verán algo fabuloso, que nosotros lo vemos día a día, como miles y miles de sus compatriotas, de nuestros compatriotas, le pararán en la calle y le dirán gracias porque sois los únicos que habéis hablado de esto, gracias porque esto es lo que pensábamos siempre desde hace muchos años y nadie nos representaba. Esa voz de la Argentina de verdad, de la Argentina que trabaja, de la Argentina que madruga, de la Argentina que no quiere vivir permanentemente de un subsidio ni de un plan, que quiere vivir de su trabajo con dignidad. Una Argentina que exige, no pide, exige que sus políticos sean honrados, que sus tribunales sean independientes, que sus policías y sus militares estén bien dotados económica y materialmente para que les puedan defender. Esa Argentina es la misma que en España, que en Venezuela, que en Colombia y que en todos los países de Hispanoamérica, que clama por lo que para todos es lo esencial, la libertad y la nación. Muchísimas gracias. Aquello que les interesaba y vetaron permanentemente
todo lo que no les interesaba. Por ejemplo, no les interesaba el euro, pues se quedaron con la libra. No les interesaban las políticas sociales o cuestiones que afectaban a lo que ellos entendían que eran sus intereses y no lo han hecho. No han sido unos socios leales. Y evidentemente, la decisión que ha tomado en referéndum el pueblo británico, creo que sus autoridades deben respetarla y deben cumplirlo, porque estas son las mismas maniobras que tuvimos que ver en Colombia con el mal llamado Acuerdo de Paz de Santos, que no era más que la claudicación al narcoterrorismo y que valientemente y contra todo pronóstico el pueblo colombiano dijo: no, eso no es un acuerdo de paz, eso es la rendición, eso es la impunidad frente a los que tanto daño, tanto dolor le han hecho a Colombia. Bueno, pues hay quien dijo que eso no había que cumplirlo y siguió pensando que había un acuerdo de paz y que había que cederles territorio y que había que cederles impunidad a los terroristas. Bien, pues el Brexit debe cumplirse. Yo como español y como argentino me alegro que se vayan de la Unión Europea. Y además, espero que eso sea una oportunidad, aunque nuestro gobierno no está a la altura, ha quedado claro en las manifestaciones, una oportunidad para forzar la recuperación de esa parte del territorio ocupada que es Gibraltar. Y que ellos saben bien, digo ellos, los de la colonia pirata que dirige el impresentable de Picardo, saben perfectamente bien que se convierten en frontera exterior de la Unión Europea y, por tanto, no solo por eso, sino que también por aplicación del Tratado de Utrecht de 1714, se cierra la verja. No hay libertad de movimiento de personas, no hay libertad de movimiento de capitales, no hay libertad. Y por fin se podrá llevar a cabo un control y una lucha contra el blanqueo de capitales y narcotráfico que se hace desde el río. Por tanto, por no hablar demasiado, yo me alegro y espero y deseo que cuanto antes mejor. En realidad, en lo que más nos afecta la mentira de los 30.000 desaparecidos es que es un país que se basa en una mentira. Es un país que se basa en la impunidad de un sector que delinquió, que asesinó, que secuestró, que hirió y nunca pagó por sus crímenes. Entonces, difícilmente podamos considerar que tenemos una democracia fuerte o que tenemos instituciones respetables cuando nuestro pasado se cimenta y nuestra democracia se cimenta sobre la sangre seca de las víctimas. Así que, en definitiva, el nuestro es un país que no quiere enfrentar lo que fue la verdad histórica, que no quiere penar, juzgar y condenar a los responsables de gravísimos crímenes de lesa humanidad como fueron los cometidos por los terroristas, y que hasta que ese tema no se cierre debidamente, que es con justicia, difícilmente Argentina pueda levantar la frente. Para Javier, ¿piensa que es posible que el problema que está pasando España con respecto al Islam pueda llegar aquí? Yo creo que sí, porque desgraciadamente el islamismo yihadista, el islamismo totalitario, es un movimiento mundialista que no entiende de fronteras. Ellos solo entienden de una única, no sé si lo denominan nación, una única Estado islámico mundial, y desde un punto de vista de las técnicas que utilizan del terrorismo para doblegar voluntades, creo que sí. Por suerte para la Argentina no es tan acuciante como lo es para Europa en estos momentos, donde han puesto su objetivo irrenunciable, y esto es un tema que es importante tenerlo claro, detrás de la imprudencia, negligencia, no sé si decir connivencia, porque sería ya muy fuerte, que han tenido algunos gobiernos europeos
especialmente Merkel y Macron, Alemania, Francia y algunos otros correligionarios que le siguieron, abrieron las fronteras de Europa de manera irresponsable. Y dentro de esa irresponsabilidad, pues hoy mismo estaba leyendo una noticia de que varios de los que habían entrado y habían sido regularizados formaban parte de células terroristas, células yihadistas, porque cuando no hay un control efectivo en las fronteras, cuando la avalancha migratoria te sobrepasa, como ese millón que entró cruzando toda Europa y llegó hasta Alemania, pues evidentemente se les facilita mucho el movimiento a todos estos grupos. Por tanto, yo creo que jamás debería bajarse la guardia con un enemigo tan peligroso como es el del terrorismo y el del islamismo, y comienza, lo digo porque seguro que aquí ya han tenido síntomas, no comienza poniendo una bomba, comienza con cuestiones como la imposición en las escuelas de su ley de la Sharia, diciendo que, bueno, pues que hay que permitir pues que si en la escuela todos llevan un uniforme, pues que ahí tienen que ir vestidos de otra manera, porque si no estamos atentando a su religión. O cambiar el menú de las escuelas, porque no pueden tomar cerdo y por tanto pues hay que cambiar el menú. Se empiezan concesiones de este tipo para luego terminar justificando que ellos pueden crear barrios donde aplican su ley, la ley de la Sharia, y que allí zonas como hay desgraciadamente en países europeos como en Holanda, donde directamente es que la policía ha perdido el control absoluto de la seguridad. Por tanto, al menor síntoma hay que actuar y hay que dejarles muy claro que cualquier imposición totalitaria, que además, permítanme que les diga algo que seguro que han pensado muchas veces. Es curioso que todos estos movimientos que se dicen feministas, que son del supremacismo feminista, nada tiene que ver con el feminismo de verdad, el que luchó de verdad por la igualdad de las mujeres ante la ley, de la lucha por los valores y por la defensa de la mujer en la sociedad. Estos movimientos que nosotros llamamos feminazis, porque sabemos que les molesta mucho y por eso lo decimos, resulta que nunca dicen nada del desprecio, la esclavitud, la infamia a la que someten en todos estos países a sus mujeres. Donde hemos visto el otro día, pasaban unas fotos en piscinas públicas con el burka bañándose con 40 grados de temperatura completamente vestidas de negro, o caminando 40 pasos por detrás, o sin igualdad ante la ley, o con el derecho a pegar a tu mujer. Es decir, basta estudiar un poquito lo que significa el Corán con respecto a la mujer, pues nunca jamás se dice nada por parte de estos grupos, como nunca jamás dicen nada tampoco todos estos grupos de la ideología de género, el lobby LGTBI, cuando ahorcan a homosexuales en las plazas de Irán, por ejemplo. Nunca jamás, y nosotros sí hemos ido a las embajadas de estos países a denunciarlo en su puerta y decir que en esos países se vulneran y se conculcan los derechos humanos contra los homosexuales. Por cierto, antes, cuando se ha citado a Che Guevara, pocos que llevan camiseta del Che Guevara recuerdan los campos de concentración que tenía contra los homosexuales en Cuba, donde decía que el trabajo os hará hombres, y el exterminio y la persecución que había de los homosexuales. Esa es la gran mentira pseudocultural o pseudoideológica en la que vivimos. Así que atentos, por supuesto, la amenaza de la imposición totalitaria actúa siempre que ve que se baja la guardia en materia de seguridad o en materia de confrontación ideológica, que es a la que me estaba refiriendo. Aprovechando la experiencia de Javier con Vox, me parece que esta es una pregunta que nos interesa a muchos de los que estamos aquí presentes. ¿Te parece posible y deseable la unión de conservadores y liberales para crear una opción política de derecha? Me parece posible y me parece deseable la unión de todos los argentinos que crean en estos valores. Porque nosotros, aunque es verdad que para entendernos en el lenguaje rápido, cuando nos preguntan ¿son ustedes de derechas? Bueno, si ser de derechas es no ser de izquierdas, somos de derechas. Pero, claro, cuando nos dicen ¿son ustedes liberales? Bueno, si ser liberales es amar la libertad, por ejemplo en la economía, o la libertad, somos liberales. Pero igual somos conservadores porque queremos conservar los valores, queremos conservar la patria, queremos
esta medio broma, medio en serio, que las etiquetas están trasnochadas y que al final son una forma de mantener dividida a una nación. Aquí no hay que hablar de derechas e izquierdas, de liberales y conservadores, de azules, de blancos, de verdes, de rojos y de amarillos. Eso ya se encarga de hacerlo la izquierda, sectorizarnos. Aquí lo que hay que hablar es de quiénes están dispuestos a que haya un Estado de Derecho. ¿Quiénes están dispuestos a que la justicia sea independiente? ¿Quiénes están dispuestos a que aquel político que se le pille llevándose un peso se va a la cárcel y no sale hasta que lo devuelva? ¿Quiénes están de acuerdo en que a los terroristas se les persiguen, se les juzga, se les condena y no vuelven a salir de prisión? ¿Quiénes están de acuerdo en que hay que proteger el medio ambiente sin demagogia, con medidas eficaces y reales? Y cuando terminemos la lista de quién está de acuerdo, ya no preguntemos si vienen de la derecha, de la izquierda o del centro. De hecho, nosotros pudimos comprobar en Andalucía ese feudo del socialismo durante 38 años, cuando hicieron las encuestas a pie de urna, que un tercio de nuestros votantes venían de la abstención. No eran de nada, les importaba todo bien poco. Ya no creían en nadie ni en nada. No se identificaban ni de derecha ni de izquierda, se identificaban andaluces enfadados, hartos de tanta corrupción y tanta ineficacia. Otro tercio, es verdad que provenía de antiguos partidos, como el Partido Popular o de Ciudadanos, que podríamos decir, más o menos, y con todas las comillas que ustedes quieran, que son de derecha. Pero otro tercio provenía de antiguos votantes del Partido Socialista. Era curioso, incluso de Podemos, que era la extrema izquierda. Y me dirán, ¿por qué? Pues porque no eran realmente ni socialistas convencidos ni comunistas convencidos. Eran quienes creían por necesidades económicas que podía ser la mejor solución para encontrar trabajo, para que hubiera vivienda, en definitiva porque el poder de la demagogia y electoral tiene mucha fuerza. Por tanto, por responder a la pregunta, ¿qué creo que debe hacerse en Argentina? Cortar con el pasado, con las etiquetas que dividen a los argentinos, olvidarse de todo eso que lo que ha hecho ha sido lastrar y dividir a la nación, y hacer un discurso en el que se puedan ver identificados todos aquellos que creen en estos valores, que creen en esto, y veremos que son millones, que son muchos más, incluso muchos de los que ahora pueden estar votando a opciones de las que nos sentimos muy alejados. Hay que saber distinguir entre los que dirigen esas opciones y los que luego les votan, que no es lo mismo. Si ven que de verdad tú tienes propuestas que van a generar empleo, que van a crear infraestructuras, que van a dar riqueza, que van a crear competitividad, que van a traer atracción internacional de la Argentina, al final el sentido común prevalece. Y al final lo de menos es de dónde venía cada uno o qué siglas militaba. Yo creo que el futuro de político, que es lo que estamos preguntando, de la Argentina, tiene que ser en esta línea, en la línea de plantear, pongámonos de acuerdo en un discurso y dejemos las etiquetas que nos han separado durante tantas décadas. Todo para él. Aprovechando que está Javier, creo que estamos todos muy interesados en saber cómo se formó el fenómeno de Vox, cómo lograron ellos concretar algo que nosotros vemos todavía lejano, vemos todavía en una etapa primigenia. Entonces, hay algunas de las preguntas que me parece que se pueden condensar en qué sería lo que deberíamos hacer, qué es lo que debería hacer la derecha luego de estas elecciones, qué pasos o qué medidas deberíamos tomar para ir acercándonos hacia la creación de un frente realmente que nos nuclee a todos los que consideramos que estos valores de los cuales hablamos son los que debemos defender e imponer. El proyecto de Vox nace, como creo que mencionaba antes, con 25 españoles que coincidimos en torno a una mesa. Proveníamos de 3 lugares más o menos similares, pero distintos en sus actuaciones. Uno era la Fundación de NAES, Fundación para la Defensa de la Nación Española, que presidía Santiago Abascal y que yo era el responsable jurídico, y que teníamos como principal objetivo recuperar los valores de la nación, la defensa del patriotismo, la lucha contra el separatismo,
los juicios que planteábamos, las querellas que planteábamos contra las acciones de los separatistas, los homenajes a las víctimas del terrorismo, acciones de cierta repercusión mediática. La fundación de NAES coincide en un momento determinado, después de casi 5 años de trabajo, con otra plataforma que se llamaba Reconversión, que creía ingenuamente que podían reconvertir el Partido Popular, que podían recuperar parte de sus valores que habían sido traicionados por Mariano Rajoy, y otra que se llamaba Foro de la Sociedad Civil, que eran ex cargos públicos, personas que habían tenido gran nivel, grandes cargos en empresas y en instituciones públicas. Y en un momento dado dijimos, hay que saltar a la arena política. Está bien lo que hacen las fundaciones, los grupos, hacemos conferencias, publicamos libros, damos de vez en cuando, nos hacen caso y viene algún medio de comunicación, bueno, llenamos algún salón, pero hay que dar un salto a la política, porque nadie nos representa. Esa fue la razón por la que llamamos Vox, vamos a darle la voz. Y esa confluencia, que no es fácil, porque cada uno quiere llevarlo de una determinada manera, yo les diría que nos hizo ver claro algo de lo que ya he mencionado esta tarde. Teníamos que marcar una hoja de ruta, un manifiesto fundacional, que ustedes lo pueden encontrar en la página web de Vox, donde marcábamos, como si de una constitución política se tratase, cuáles iban a ser esos valores, esos principios, esos proyectos hacia los que esa hoja de ruta, más que proyectos concretos, ese ideal de nación por la que íbamos a luchar. Después es verdad que viene la parte organizativa, que no es fácil cuando tienes pocas personas, poco dinero, los medios de comunicación o te silencian totalmente o te manipulan y te desprecian, pues todavía era más complicado. Y es cuando nacieron un tipo de acciones, de las que yo algo de responsabilidad tengo, cuando promovíamos acciones de calado mediático, que no les quedara más remedio que hablar de nosotros. Y ahí pues cuando sacamos el bloque de hormigón de las aguas de la bahía de Algeciras, o entramos a nado en el peñón de Gibraltar y colgamos una gran bandera de 180 metros, o cuando Rocío Monasterio en una conferencia del golpista jugado Puigdemont señaló allí unas esposas de un código penal y gritó aquello de que es sin ley no hay democracia. Tuvimos que hacer algunas acciones que para muchos eran criticables. Es que nos salíamos de la corrección política. Es que ¿qué hacemos? ¿Qué hacen estos abogados, esta arquitecta, el otro? ¿Qué hacen haciendo estas cosas? Pues porque el fin lo justificaba y porque al final lo hacíamos todo con respeto, con educación, sin violencia, pero sí buscando acciones llamativas. Después vino otra etapa que consistió en la del peregrinaje, ¿no? Tuvimos que salir como auténticos peregrinos a recorrer España entera. Yo viajaba con mi coche, otros lo hacían con el suyo y recorríamos pueblo a pueblo. Íbamos convocando. Hemos tenido cientos de reuniones, donde éramos 5 o 6, no importa. 5 o 6 a los que le contábamos esto es nuestro proyecto, súmate. Y fue casi un milagro, porque nos presentamos en enero del 2014, en febrero ya había 2.500 personas que se habían inscrito, de verdad, pagando una cuota económica, y con eso nos lanzamos a nada menos que a unas elecciones europeas. Y nos quedamos a 1.900 votos de conseguir un eurodiputado. Yo hoy tengo el convencimiento y todos de que teníamos sobre esos votos, pero nunca tuvimos nadie que pudiera vigilar el recuento de esos votos. Y de allí el proceso, que lo pueden ver a través de vídeos, lo pueden ver a través de un libro que se llama España Viva. Yo sé que aquí no es fácil conseguirlo, pero se puede pedir en España Viva. Vamos contando el relato de cómo fue surgiendo aquello. Al final es dejarte la piel, recorriendo el país a cambio de nada, de la satisfacción de saber que estamos cumpliendo con tu deber y de saber que por encima de lo que para algunos es el éxito, que es tener resultados electorales rápidos, para nosotros el éxito era ya mantener viva esa bandera, mantener alto esa bandera, que hubiera alguien que dijera eso era ya para nosotros suficientemente exitoso y nos justificaba sobradamente el seguir día tras día. Y luego vinieron muchas cosas, pero yo creo que al final lo que viene es que vas aprendiendo sobre la práctica, vas ilusionando a muchas personas, se van sumando donantes que te van dando su aportación y un día pues ese milagro se hace realidad y cuando dan los resultados de la Junta al Parlamento andaluz, pues a pesar de que todos los medios decían eso es tirar el voto útil, hay
300.000 votos, 12 diputados autonómicos y, lo más importante, fuimos determinantes para echar al gobierno de la izquierda, de la mayor izquierda corrupta que ha habido en España, que era la Junta de Andalucía, 38 años en el poder, con un cliente. Y eso, unido a otra cosa a la que me voy a referir ahora, que ustedes también conocen, para muchos españoles fue la prueba de fuego. Dijeron, estos señores nos dicen lo que van a hacer y cuando llegan lo hacen. Esto es muy raro en política. Primero te cuentan lo que van a hacer, pero es que luego coincide con lo que hacen. Y nosotros todo lo que dijimos, lo hicimos y lo hacemos todos los días en nuestras iniciativas parlamentarias. Todos los días estamos presentando lo mismo que decíamos cuando comenzamos, en apoyo a la bajada de impuestos, en apoyo a las Fuerzas Armadas, en apoyo a la educación, en apoyo a la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto les tiene descolocados. Porque te dicen, hombre, no, es que esto de la política es otra cosa. Tú cuentas un rollo, que no te lo crees ni tú. Te votan. Y cuando te han votado haces lo que te da la gana. Porque para eso estás en el poder. Y nosotros decimos que ese poder no, que para eso no queremos tener. Y cuando nos dicen ahora que si se repiten las elecciones tendremos menos de 24 diputados, diremos, como si solo tenemos uno. No se preocupen, ese uno seguirá diciendo lo mismo. No vamos, decíamos en algún discurso, no vamos a cambiar nuestro discurso en función de las circunstancias. Da igual lo que digan las encuestas. Atención a esto. Da igual lo que digan las encuestas. Suelen estar manipuladas. Da igual lo que diga el discurso imperante y los medios. Da lo mismo. Porque van a intentar confundirte. Te van a decir, no toques ese tema. No hables del aborto. Es que eso es espinoso, eso resta votos. No te metas en el tema militar. Es que eso crea un discurso muy duro. No andes escarbando en el tema este de ideología de género, porque es que no te van a entender y van a pensar que es homófobo. Y tantos no digas, que si les hiciéramos caso estaríamos mudos. Estaríamos mudos. Por tanto, para terminar, creo que realmente no es ningún milagro, porque sí estoy seguro, para los que somos creyentes, que Santiago Apóstol, que la Virgen del Pilar y que tantos otros santos y mártires españoles nos ayudan desde el cielo, yo estoy seguro, pero el hora en la hora aquí tiene mucha aplicación y el trabajo de verdad, ese trabajo del día a día. Yo les decía cuando recorría las provincias a nuestros simpatizantes y afiliados, y especialmente se lo digo a los jóvenes, que tenemos una importantísima cantera, yo les decía, vuestra estrategia es lluvia fina contra corriente. Lluvia fina significa que estamos todos los días de campaña. Como secretario general les digo a los equipos provinciales, ¿cómo que qué vamos a hacer en la próxima campaña? Es que has dejado de hacer campaña. Estamos en campaña todos los días, pero hasta unos niveles que probablemente para algunos resultarán hasta problemáticos desde el punto de vista médico, porque nos estamos tomando un café y como el camarero te dé pie, le sueltas un rollo sobre el autor. Esto es terrible, ¿no? Les digo, un poco pesado, ¿no? Porque empiezas en la familia, porque ya la familia dice, para, no me sueltes aquí el discurso, que ya sabes que te voy a votar. Pero luego empiezas con los amigos, y cuando los has machacado a todos, yo tengo la gran suerte, lo hago aquí esta confesión, de que mis mejores amigos dieron el paso, ¿no? Al principio. Me decían, Javier, no te vemos, ya no vienes a la montaña con nosotros, ya no buceas con nosotros, ya no conseguimos que vengas. Pero al final ellos dijeron, esto merece la pena. Y todos, uno tras de otro, acabaron trabajando y dejándose la piel en el proyecto. Pero decía que es esa actitud permanente de estar con tu bandera levantada en cualquier lado, allá donde vas, en el trabajo. Tú estás hablando de los problemas, estás diciendo me preocupa y no me callo. Y esto es lo que hay. Y les decía, por último, que no me quería olvidar de una acción que para nosotros es importante, las acciones de los tribunales, y especialmente pues el honor de haber podido contra viento y marea, y ahí sí que creo que fue un verdadero milagro, ¿no? Va a salir dentro de poco algún libro, no lo desvelo porque la periodista no lo ha dicho todavía, la escritora no lo ha dicho. Va a ser un libro importante que va a tratar parte de esto. En el libro de La España Viva se habla de esto, pero va a haber uno que entra más a fondo.
y es como tres abogados, el que les habla, Pedro Fernández y Juan Cremades, tres abogados decidimos un día enfrentarnos ante un golpe de Estado que se estaba gestando por la Generalidad de Cataluña. Nosotros realmente no sabíamos el monstruo ante el que nos enfrentábamos, pero teníamos unos indicios tan preocupantes que nos dijimos un día en torno a una mesa, una de dos: o todo esto es una fábula, es una pesadilla, y por tanto despertaremos, o si esto es verdad, está en juego la nación española. Y cuando está en juego la nación española, lo único que no está permitido es no actuar en su defensa. Por tanto, nosotros actuamos, iniciamos todas las querellas que pudimos, tres abogados sin dinero, sin medios, y aquella historia terminó, espero que termine felizmente en mediados de septiembre, luego en octubre, con una sentencia condenatoria de Sala de lo Penal, pero terminó siendo el juicio más importante que ha habido en España desde que se aprobó la Constitución. Solo con decirles que el volumen de folios de la investigación son 253.000 folios. Todo el gobierno de la Generalidad está procesado, toda la mesa del Parlamento está procesada, prácticamente toda, y hay una parte que está jugada. El resumen, que sé que me he alargado, pero es para que entiendan que al final no hay un camino hecho, al final hay una voluntad decidida de llegar a un punto en el que sume suficientes voluntades que cambie ese gobierno. Voy a terminar con una frase. Cuando nos decían cuál es su objetivo, nosotros decíamos llegar al gobierno de la nación. Y entonces algunos decían, hombre, a ver, un momento, ustedes acaban de empezar, no, llegar al gobierno de la nación. Me pregunta usted, el objetivo de hoy, de mañana, pues dar una charla, un viaje. El objetivo a corto plazo, pues tener un diputado. El objetivo a medio plazo, pues tener 40 de 70 diputados. Pero el objetivo real es llegar al gobierno de la nación. Pues yo mismo me contesto, ni siquiera ese es el objetivo. Porque ¿de qué nos vale llegar al gobierno de la nación? Otros han llegado y al final no han servido de nada. Ese es un paso intermedio. El verdadero objetivo es transformar España, y para eso necesitamos transformar la conciencia, la forma de pensar y de plantear los problemas y las soluciones de la inmensa mayoría de los españoles. En definitiva, nuestro verdadero objetivo se resumía en hacer que despierte la nación. Luego, lo demás ya viene solo. Y ese es el que creo que debe ser el principal objetivo. No tanto pensar que es necesario de crear una opción política, sino pensar que tu objetivo es de generaciones y que lo que tienes que hacer es poner en marcha el germen que transforme la mentalidad de los argentinos para que no vuelvan a caer en la mentira histórica, en la mentira política, en la mentira económica en la que desgraciadamente llevamos viviendo pues, muchas décadas. porque se da tanto en España como en Argentina, es cómo podemos atraer a los jóvenes que están más corroídos por los ideales socialistas hacia los ideales de la libertad y la derecha. Solamente unas palabras antes de darle la palabra a Javier. Creo que hemos perdido, y todos aquellos que defendemos la libertad, los derechos humanos, la justicia, el derecho a la vida, hemos perdido la mística que tienen todos estos temas. Hemos perdido el recuerdo de aquellos hombres y mujeres que fueron grandes en cada una de estas cuestiones. Hemos perdido lo que nos llenaba el corazón. Y eso me parece que es lo que hay que recuperar. Hay que recuperar la mística. Solo de esa manera se puede insuflar en otros el amor, la capacidad de lucha, la capacidad de oponerse frente a semejante injusticia. Pero me gustaría que también Javier contestara, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para atraer a los jóvenes? Bueno, esta es la pregunta que nos han hecho tantas veces. Nos la hacen de otra manera, es ¿por qué tenéis tantos jóvenes en Vox? ¿Por qué te paran por la calle jóvenes menores de edad, 13, 14, 15, 16 años, en las redes sociales, apasionados por Vox? Pues yo creo que la respuesta no es más que una, porque les decimos la verdad, porque no les engañamos, y la verdad es dura. La verdad dice, por mucho que les hayan contado lo contrario, y aquí hay muchos jóvenes que me gustaría que lo entendieran, que si se han creído que por el hecho de ser jóvenes tienen algún tipo de privilegio, o hay que ponerles alfombras,
en los partidos, se han equivocado. Incluso que si se creen que son jóvenes porque tienen pocos años, están equivocados. Porque nosotros hemos conocido, y desgraciadamente aquí seguro que también, muchos jóvenes de edad que son auténticos viejos políticos, porque viven anclados en el pasado, en la comodidad más absoluta, porque no esperan otra cosa que seguir viviendo sin hacer nada verdaderamente importante en su vida. Y porque hay mayores en años que son auténticos jóvenes. Tenemos afiliados de muchos años que son auténticos jóvenes de espíritu por su voluntad decidida de transformar las cosas, porque aunque han pasado ya de todo, sienten la ilusión como si tuvieran sus primeros años en la vida política. Y a los jóvenes hay que decirles la verdad. Y hay que decirles que no tienen derecho a todo, que tienen muchas más obligaciones que derechos, que tienen obligación a formarse, a prepararse, a ser útiles, y no a pensar que van a vivir o de sus padres primero o del Estado después. A los jóvenes hay que decirles que tienen la responsabilidad y la obligación de defender la nación y la libertad de la que hoy disfrutan casi de manera gratuita, y que cuando ellos nacieron ya existían las calles, los edificios, la cultura, los campos, las fronteras, el ejército, todo aquello, los hospitales de los que ellos se benefician, y que eso no llovió del cielo, que eso lo construyeron con sacrificio, con sudor, con lágrimas y con sangre, sus padres, sus abuelos, los abuelos de sus abuelos, y que ellos tienen la obligación, no digo solo el deber, la obligación de luchar igual que lucharon sus antepasados para dejarle a sus hijos y a los hijos de sus hijos una nación mucho más segura, mucho más fuerte, mucho más unida que la que ellos encontraron. Por tanto, a los jóvenes lo que hay que decirles es la verdad, que es obligación que tienen que formarse, que es obligación, que tienen que respetar a su familia, a sus amigos, a las instituciones también, pero que tienen que dar un paso al frente y levantar la parte de la bandera que les corresponde, porque la bandera nos corresponde levantarla a todos. Y ellos tienen su cuota, su parte alícuota, como argentinos o como españoles, de la defensa de esos valores, de esa libertad y de esa nación. Y terminaría diciéndoles que si hacen todo eso, como dice el libro, serán grandes hombres y mujeres, pero sobre todo se darán cuenta que habrá merecido la pena su vida, porque al final la vida de verdad solo merece la pena vivirla cuando es en defensa de una gran obra. ¿Y qué obra mayor que la de defender a tu familia, a tus amigos, que es lo mismo que decir defender a tu nación? Muchas gracias. Los invitamos el próximo jueves a la presentación del libro Los llaman jóvenes idealistas, acá también en esta casa. Y bueno, todos aquellos que quieran acercarse a saludar a Javier, bueno, aquí